Buenos días. Sean bienvenidos. Sean bienvenidos a todos. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy, nuestras sesiones virtuales, recordándoles nada más las reglas para estar presentes en dichas sesiones. Es mantener nuestros micrófonos apagados y al finalizar la presentación de nuestra ponente del día de hoy, se abrirá los micrófonos para preguntas, respuestas y comentarios hacia nuestra ponente. Muy bien, a nombre de nuestra directora general, la doctora María Soledad Ruiz Canán, les damos la bienvenida a nuestras sesiones virtuales. Hoy, este día, tenemos como invitada una gran compañera, una gran amiga. Ya podríamos decirle que es parte de la casa del ISMED. Siempre nos ha acompañado a varias sesiones, a varias transmisiones de Facebook. Una persona con una gran calidad humana y sobre todo una gran amiga. Le damos la bienvenida a la doctora Aleida Sánchez el día de hoy para que nos dé un tema en nuestras sesiones académicas. Doctora, bienvenida y un fuerte abrazo, por favor. Hola, pues muy buenos días. Muchísimas gracias a todos. De verdad que es siempre un placer y efectivamente agradezco mucho pues a la doctora Soledad Ruiz Canán y a todo el equipo de aquí del ISMED, porque efectivamente ya me siento parte ya los he visitado. Cuando digo que voy mucho a salud mental, espero que no piensen que por mi propia salud mental, aunque también me hace falta, ¿no? Y bueno, agradezco mucho tener esta comunicación porque ahorita justamente antes de iniciar la sesión, pues comentaba, ¿no? Que es muy ahora socorrido este tipo de sesiones, este tipo de comunicación, y que definitivamente va a ser de aquí en adelante. Nos ha forzado a hacer muchas pues variaciones, muchos cambios respecto a nuestra vida cotidiana y respecto a la forma en la que nosotros recibimos también información y capacitación. Y pues bueno, el día de hoy traigo para ustedes pues un tema que me pareció pues bastante peculiar, la verdad. Cuando escuché por primera vez de manera personal el término, dije, ah, caray, se escucha interesante, ¿no? Que es justamente esto que llamamos hambre de piel. Permítanme tantito. Ahí está. Y bueno, cuando escuchamos hambre de piel, y aparte cuando lo dice una sexóloga, pues se escucha bastante interesante, ¿verdad? Y tiene que ver, sí, por supuesto, con la parte erótica, pero sobre todo tiene que ver con la parte afectiva. Y les comparto, pues, este texto que encontré por ahí, que dice que el mayor sentido de nuestro cuerpo, pues, es el sentido del tacto. Es probablemente el principal sentido en los procesos de dormir y despertar. Nos proporciona el conocimiento de la profundidad o el grosor y la forma. Sentimos, amamos y odiamos. Se nos ofende y se nos conmueve mediante los corpúsculos del tacto de nuestra piel. Lo dice por ahí Lionel Tyler en un libro que se llama The Stages of Human Life. Y esta parte, pues, definitivamente nos mueve, nos remueve justamente a nuestra propia piel, ¿no? Entonces, de eso se trata la cuestión del hambre de piel, cómo nosotros estamos conectados justamente con el exterior. Y el exterior solamente, visto, sentido justamente a través de la piel. Una porción de piel tiene aproximadamente unos 50 receptores por centímetro por 100 milímetros cúbicos, 640,000 receptores sensoriales. Hay puntos táctiles que varían desde 7 a 135 por centímetro cuadrado. Y el número de fibras sensoriales que van desde la piel hasta nuestra médula espinal, pues supera el 500,000.
¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nuestra piel es justamente el medio con el que nosotros nos comunicamos con el exterior y por lo tanto tiene demasiadas sensaciones, demasiados receptores que nosotros podemos justamente pues sentir. En el área somatosensorial primaria de la corteza cerebral, en el giro postcentral parietal, que por ahí los psiquiatras entenderán mucho mejor, se dice que los labios, es decir, las conexiones nerviosas de los labios, los índices de nuestras manos y los pulgares de nuestras manos requieren un espacio importante. Fíjense cómo justamente estos elementos corporales, como pueden ser los labios o los dedos, son los que realmente nosotros tenemos conectados, es decir, con lo que nosotros nos conecta. Cuando nosotros hablamos de evolución humana, hablamos justamente de la anteposición del pulgar. Y esto nos permite, pues, la sujeción, ¿no? La sujeción de elementos o de objetos. Pero también, por supuesto, nos permite que con estos receptores que acabamos de comentar, nosotros tengamos idea de las formas y las texturas de los objetos que tocamos y, por lo tanto, del ambiente que nos rodea. Por otro lado, los labios, parte también fundamental para estas cuestiones receptivas, sensoriales, pues también son uno de los elementos importantes. Y por supuesto, cuando pensamos en los labios, pensamos en el contacto de tipo besos, ¿no? Entonces, también ahí nosotros estamos teniendo justamente una recepción muy importante. A través de los labios podemos iniciar cuestiones como el sentido del gusto, nos damos cuenta de la textura de los alimentos, además de con la lengua, y de las temperaturas, etcétera. ¿Y quién no puede justamente recordar o hacer una remembranza de su primer beso, si fue algo lindo, si fue algo no tan agradable? Y cuando te recuerda justamente eso, viene, sobre todo si son sensaciones pues agradables o recuerdos placenteros, pues viene a tu mente justamente el momento, la temperatura de los labios de la otra persona, si había a lo mejor por ahí saliva de por medio. Entonces, cuando hablamos de hambre de piel, el nombre, digamos, pues científico, por llamarlo de algún modo, la deprivación afectiva. La deprivación afectiva se ha estudiado bastante, sobre todo en niños, en cuestiones de neonatos, de prematuros, y por supuesto en adultos mayores. Ha sido, digamos que en los grupos poblacionales en los que más se ha estudiado esta deprivación. Y entonces, cuando nosotros pensamos en la deprivación afectiva, diríamos, bueno, pues es que no necesariamente necesitamos justamente el contacto, pero no, todos los primates humanos estamos programados para el tacto, nos guste o no. Hay gente que tiene como esta cuestión de, híjole, no me toques mucho, no me abraces, que batallan un poquito con eso, ¿no? Sin embargo, estamos justamente programados para tener ese tipo de contacto. El cerebro humano está diseñado para que el tacto sea una experiencia placentera. ¿Sí? Es algo que pues está presente en animales sociales y justamente nos ayuda para optimizar las posibilidades de sobrevivir. Cuando nuestros antepasados en tiempos muy primitivos se juntaban a lo mejor en cuevas, en lugares de refugio, mientras que estaban en estos procesos nómadas, pues una de las situaciones con las que tenían que lidiar era también pues con las cuestiones climáticas, ¿no? Con el frío, el calor, etcétera. Y este contacto que pudieran tener en piel a piel, justamente, pues era algo que les ayudaba tanto a mantener las temperaturas corporales, sentirse como con más ánimo para poder continuar en estas, les digo, caminatas, ¿no? Largas que tenían para encontrar lugares donde poder, pues encontrar alimento, etcétera. Entonces, en el ser humano no existe la posibilidad de una maduración correcta sin el calor afectivo del amor. No somos islas, el ser humano por esencia es un ser que existe en relación con otros seres humanos. Y ahí en la imagen podemos ver justamente una estrategia que se utiliza mucho en los hospitales. De hecho, en nuestro Hospital General Torre Materno Infantil se lleva a cabo justamente esta práctica
que se llama Mamá Canguro, Papá Canguro, donde las madres, especialmente las madres de pequeños que son prematuros, que han nacido con muy pocas semanas de gestación, con muy poco peso, pues tienen estos momentos de contacto piel a piel. De hecho, cuando un pequeño nace, una de las formas en las que nosotros hablamos ahora de los partos humanizados, es justamente permitir que aún sin cortar todavía el cordón umbilical, podamos luego del parto colocar a ese pequeño en el abdomen de la madre y observamos cómo va a ir reptando hacia el pecho, hacia el pecho materno para justamente recibir ese calor y ese alimento. Entonces, es uno de los primeros contactos, ¿sí? Es uno de los primeros grandes momentos de sobrevivencia justamente de los seres humanos. Y estas estrategias se han estudiado ampliamente, como les comentaba, y se ha visto que los niños que se encuentran en incubadoras durante periodos prolongados, cuando tienen justamente este contacto piel a piel, avanzan de manera mucho más importante que aquellos niños que no lo tengan. Es decir, que este contacto afectivo y justamente a través de la piel es el que nos da una sensación pues de mayor seguridad, etcétera, y los niños avanzan de maneras mucho más favorables. Y pues bueno, lamentablemente en nuestros tiempos, independientemente de las cuestiones ahora de la pandemia, el priorizar nuestro cuerpo en la comunicación que tenemos, pues no está de moda. Cada vez tenemos mucho más el contacto con los aparatos electrónicos y estos aparatos electrónicos han ido mermando justamente esta comunicación corporal, ¿verdad? No tenemos ya pues como la habituación de a lo mejor llegar, saludar de mano, saludar de abrazo, de beso, etcétera. Y sobre todo, pues estamos enseñando justamente a nuestros niños que esta es una forma de comunicación, es decir, sin anteponer probablemente el cuerpo. Y eso, pues, es algo que nos debe de poner las alertas. Es importante dentro de la comunicación afectiva, como en ocasiones no nos sentimos tan cómodos. De repente dices, híjole, pues es que como que me tocó mucho, como que me abrazó demasiado, no sé, o sea, cosas que nosotros consideramos socialmente como que no son pues tan adecuadas o tan consideradas. ¿Por qué? Porque cada vez nos hemos ido alejando más de forma corporal. Sin embargo, estos actos, obviamente, entre personas, pues, que se tengan la confianza, en las que haya una comunicación personal, pues lo que sí nos pudiera ayudar es a elevar esta comunicación de modo humanista. Pero entonces ahora nos topamos con esta realidad con la que estamos viviendo. Y es a partir de donde resurge o nace este término de hambre de piel, justamente porque en estos momentos de pandemia, y el ejemplo es justamente esta sesión que estamos llevando a cabo de manera a distancia, nos ha puesto en jaque justamente con esa comunicación afectiva o esa comunicación corporal. Y dice el filósofo Francisco Galán que aunque somos seres abrazantes, fíjense cómo dice abrazantes, es decir, que tenemos esta tendencia a compartir de manera corporal, moriremos sin podernos abrazar. Así de graves están las cosas. Fue como mencionó este filósofo hace apenas unos meses, toda esta revolución que nos ha causado de manera social la pandemia. De hecho, hemos visto de manera, de noticias, a manera de noticias, como muchas de las personas que están en áreas de evaluación hospitalaria de síntomas probables de COVID, de repente pues salen huyendo, ¿no? Salen huyendo cuando les dicen que hay una posibilidad o una necesidad de hospitalizarlos. ¿Por qué? Porque tienen un miedo terrible, por supuesto, a morir dentro de los hospitales, pero además saben o tienen ya el conocimiento a través de los medios de comunicación, etcétera,
que cuando entras al hospital entras solo y que no vas a tener contacto nuevamente con tu familia hasta no sabemos cuándo. Si bien nos va cuando sales de alta, pero si no, es probable que pues mueras ahí en una cama hospitalaria donde el contacto es únicamente con el personal de salud y el personal de salud estará protegido, obviamente con estos equipos de protección personal, entonces el contacto en realidad no es piel a piel. Una parte importante en la que nosotros como personal de salud, lo digo yo como médico, pues tenemos o establecemos también con los pacientes es justamente a través de ese contacto. Muchos de nosotros, muchas compañeras enfermeros, enfermeras, médicos, a veces damos un roce, un apretón en la mano del paciente y eso hemos visto que ayuda, ¿no? Entonces, imagínense cómo ahorita, pues, las personas que lamentablemente se infectan de COVID y están dentro de estas áreas hospitalarias, pues están justamente sin este contacto absolutamente. Entonces, nosotros actualmente estamos con estas limitantes y por eso se genera el hambre de piel. Durante la pandemia vemos al tacto como una actividad potencialmente peligrosa. Hemos visto cómo las personas salen con guantes de látex o guantes de tela a la calle para poder limitar en lo posible el contacto tanto con otras personas como con objetos, productos de uso doméstico, etcétera, que a lo mejor van a adquirir a los centros comerciales. Y como, pues, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí personalmente sí, de repente cuando ves a alguien conocido, de repente te da así como el impulso por saludarle con un abrazo, con un estrechar su mano y te quedas así como que haces una pausa, haces un freno y entonces te recuerda, ¿no? Híjole, no puedo acercarme, no puedo tocarle. Entonces, ver esto como una actividad peligrosa, pues también nos genera, por supuesto, un impacto a nivel psicológico. La limitación, decíamos, del contacto físico. Por ejemplo, estar, pues sí, a lo mejor conviviendo en algunas áreas cuando tenemos la necesidad de trabajar, etcétera, pero tener esta sana distancia de la que pues hemos hablado y que es lo correcto ahora, es lo que necesitamos para poder preservar nuestra salud, pero esa limitante del contacto, pues también pues nos sentimos mal, ¿no? Nos sentimos terrible. Y ha sido de manera particular, pues para las personas tanto que viven solas, en particular los adultos mayores, ha sido una forma, pues bastante angustiante, ¿no? Genera incluso cuestiones de sufrimiento. ¿Por qué? Porque estas personas que no tienen o no han tenido contacto y que se han mantenido por semanas o incluso meses con contactos muy limitados, contactos físicos muy limitados y que no han realmente tenido contacto con nadie, pues se ha visto que han tenido diferentes efectos. De hecho, justamente el ISMED y otras instituciones han tenido a bien poner a disposición diferentes líneas telefónicas de ayuda y apoyo psicológico justamente en estos momentos, en estas situaciones donde está habiendo la crisis. Y una de las referencias de las personas ahora en la pandemia es justo, es que, híjole, necesito o quiero, me gustaría tener este contacto físico con alguien, ¿no? Un abrazo, una caricia, etcétera. Y aquí pongo o resalto un poco la cuestión de los adultos mayores, porque esto nos hace reflexionar, como les decía, el hambre de piel o la deprivación afectiva ha sido bastante estudiada anteriormente en niños y en adultos mayores en particular. Los adultos mayores se dice que en algunos casos que tienen pues abandono por parte de sus familiares o no abandono a lo mejor total, pero muchas veces ya no llegamos a saludar a nuestros abuelos, a nuestros padres, que ya son ancianos, que ya son más grandes, y no llegas a lo mejor con ese mismo abrazo, con ese beso, con esa caricia, esa palmada, ¿no? En la espalda,
igual que cuando saludas a tus amigos. Entonces, qué importante que hoy nos pone esta pandemia de manifiesto, que los adultos mayores sufren justamente de esta deprivación afectiva. Es un grupo poblacional que lo ha sufrido siempre y hoy en particular, pues es doble o triple, ¿no? Porque además, ahora, antes a lo mejor llegaban los hijos a la casa y el abuelo pues no decía así como que, oye, pues un abrazo, a veces les cuesta trabajo, nos cuesta trabajo, pero ahora además pues ni siquiera vas a la casa, porque justamente por cuidarlo, por poder tener esta protección de, híjole, ¿cómo voy a ir a la casa de mi mamá, de mi abuela, de mi abuelo, a llevar un probable o potencial peligro como es justamente el virus, ¿no? Y entonces nos hemos mantenido con los adultos mayores en una distancia pues bastante más significativa que a lo mejor con otras personas de otras edades, otros grupos poblacionales, y a los adultos mayores les está pegando realmente, ¿no? Tanto que muchos incluso dicen, híjole, pues sabes que no me importa tanto la cuestión de la pandemia, yo necesito salir, necesito ver a mis hijos, a mis nietos. Y por supuesto también al personal de salud, el personal de salud que está en las líneas de atención en primordial, ¿no? En los consultorios médicos, en los hospitales, justamente en las áreas COVID, donde a través de esta protección personal que se nos brinda, pues también limitamos, ¿no? De manera muy, muy importante el contacto físico con nuestros pacientes, con nuestros compañeros. Les vemos a través de guantes, a través de cubrebocas, a través de estos lentes o goggles de protección, las caretas, los equipos, etcétera, ¿no? Y además el personal de salud con esta gran preocupación de no llevar esta enfermedad, esta infección a su casa, también han tenido pues estas situaciones de aislamiento a veces total de su familia, incluso pernoctar o vivir en una casa alternativa, en otras ciudades, por ejemplo, como lo hemos visto en Ciudad de México, las ciudades metropolitanas, que se van a hoteles para no tener justamente este contacto, pero este contacto es necesario. Entonces hay una doble ahí de sensación, ¿no? De tengo que cuidar, tengo que proteger a los míos porque necesito pues estar con esa tranquilidad de que al menos no por mi parte va a haber algún contagio, y al mismo tiempo necesitar este contacto que pues todos tenemos, ¿no? Entonces, malestar que se siente de falta de caricias o de formas de contacto es una señal fisiológica, así como nosotros sentimos el hambre cuando necesitamos alimento, necesitamos energía, empieza esa sensacióncita en la boca del estómago y dices, como que empiezo ya a querer, no sé, empiezas con un antojito, alguna situación, y si lo dejas avanzar y avanzar y avanzar, esa hambre se convierte luego en un malestar que incluso puede llegar al dolor. Todos hemos sentido esos momentos en los que por alguna situación laboral o de tiempo, de que no estás en casa, no sé, no tienes en ese momento la forma de obtener alimento. Incluso hay gente que te empiezas a poner de malas, empiezas a casi morder al compañero, ¿no? Al que va pasando, porque estás con esta sensación de malestar. Bueno, pues el cerebro siente exactamente lo mismo con la deprivación afectiva. Es decir, cuando no estamos con estos abrazos, con estas caricias, con estos besos, también lo recibe como una señal fisiológica de falta de contacto y va a generar un malestar. Y paradójicamente, hoy es cuando más necesitamos también el contacto humano. ¿Por qué? Porque, bueno, hemos revisado que el hambre de piel, esta deprivación afectiva, debilita justamente nuestro sistema inmunológico, que hoy estamos haciendo esfuerzos sobrehumanos para fortalecer justamente el sistema inmunológico, y pues no es posible, digamos, fortalecerlo con una de las partes fundamentales, que es el contacto físico. Y entonces esta justa deprivación afectiva que se genera por la limitación del contacto,
paradójicamente nos hace también más susceptibles al coronavirus. ¿Por qué? Porque en teoría nuestro sistema inmune estaría pues, debilitado o deprimido. Entonces, los efectos del hambre de piel generalmente son el aumento de niveles de cortisol. El cortisol es la hormona del estrés, como ya muchos sabemos, y nos genera entonces aumento de los niveles de estrés, ¿no? Aumento de una sensación de incertidumbre o de angustia. No sabes, pues exactamente qué es lo que sientes, pero de repente empiezas a tener mucha angustia, empiezas a pensar qué pasaría si, empiezas a imaginar escenarios que además los humanos tendemos justamente a tener escenarios catastróficos. Mucha gente dice, ay, es que tú todo lo piensas mal, es que ¿por qué piensas en lo negativo? Bueno, porque es una forma también del cerebro de prepararse. Si yo pienso solamente en lo positivo, no me va a dar tiempo tampoco de prepararme, prever algunas situaciones que me puedan disminuir algunos riesgos. Entonces, de ese modo, nosotros por eso pensamos normalmente más bien como en lo peor, ¿no? Ay, es que va a pasar esto, terrible, etcétera. Y también esta hambre de piel genera o ha generado trastornos del sueño. Se han hecho algunas encuestas y nos habla hasta de un 70%, arriba del 70% de trastornos del sueño en personas que tienen justamente esta deprivación afectiva prolongada, donde hay dificultad para conciliar el sueño o existe esta situación de estar despertando continuamente durante la noche. Hay disminución de niveles de serotonina que por supuesto nos conllevan a procesos de trastornos afectivos como puede ser la depresión y o cuando ya existe un trastorno de depresión previa, pues lo puede empeorar. Y justamente aquí en el Instituto de Salud Mental pues se ha visto, les digo, estas ayudas de las líneas telefónicas y se ha visto un gran aumento, un gran auge de cómo las personas han referido estos trastornos tanto de ansiedad como depresión aumentados o exacerbados ahora en la pandemia. Hay un aumento de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial justamente por lo que ya mencionábamos de los niveles aumentados de cortisol y de estrés. Y entonces esta cuestión del aumento de la frecuencia cardíaca, la gente le genera también más angustia. Es un círculo vicioso terrible porque empiezas a sentir el corazón acelerado, acelerado, acelerado. Dices, ¿qué onda con estas palpitaciones? Y luego nos imaginamos así de ya, seguro tengo coronavirus, seguro estoy no sé qué. Y entonces empieza, ¿no? Esta cuestión terrible. Y esto conlleva también pues un aumento de la tensión arterial. Aquellas personas que no tienen hipertensión previa, pues pudieran tener estos síntomas, estos malestares o empeorar en casos de personas que ya tienen establecido el diagnóstico de hipertensión arterial. Y una percepción pues muy interesante de que algo está mal. No sabes exactamente cómo, no sabes exactamente por qué, pero este hambre de piel, esta deprivación afectiva te da como esta sensación de que algo no está bien. No puedes descifrarlo a veces, no puedes darle como un nombre tal cual, pero sientes que algo como que no está pues caminando de manera correcta. Y bueno, hay diferentes estrategias de reducción del hambre de piel. Pero la mala noticia es que pues esta pandemia, este aislamiento físico que hemos tenido, nos ha acercado mucho más a la tecnología, pero la tecnología lamentablemente no reemplaza el contacto. Nos hemos tenido que ver en la necesidad de hacer justamente, les digo, actividades como esta, pero a pesar de que se ha aumentado pues mucho la cuestión de las llamadas, las videollamadas, las videoconferencias, para sentir que estamos un poco más cerca de las personas. La tecnología aún no ha logrado reemplazar justamente este contacto. Y vemos ahí en el fondo de la imagen esta cuestión de pues el desarrollo de tecnología virtual
o de tercera dimensión, donde nos pudiera dar la sensación de estar en escenarios distintos, de a lo mejor una cierta convivencia, entre comillas, con otras personas a través de videojuegos, personajes, etcétera, pero no reemplaza de ninguna forma el contacto. Es decir, no la tecnología áptica, que es la que se utiliza mucho en estos videojuegos, si se fijan ahí en esa imagen, bueno, no es tan clara, pero trae esta persona un guante que es con el que ahí en ese juego que está, o en ese escenario virtual, estaría tocando, ¿no?, algunos elementos que él pudiera estar observando. Pero aunque esta tecnología áptica está muy, muy desarrollada, todavía no se ha logrado que justamente haga ese reemplazo del contacto o que lo asimile o lo asemeje de forma lo más cercana posible. Sigue habiendo, por supuesto, pues estos intentos, ¿no? Pero aún no se logra. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, algunas de las recomendaciones que se tienen respecto a la reducción del hambre de piel es estimular zonas de los brazos, del hombro o del cuello y hacerlo, obviamente, pues de manera personal. Cuando decimos, dense un abrazo, ¿no? Y hacemos este movimiento, eso estimula justamente esos receptores de los que hablábamos al inicio. ¿Por qué estas zonas en particular? Bueno, los abrazos se generan a través de rodear justamente a la persona, el abrazo, los hombros. Cuando nosotros, por ejemplo, llegamos con una persona y le sobamos un poquito el hombro, es como una manera de oye, aquí estoy, tienes mi apoyo, estoy aquí, ¿no? Y el cuello, que tiene también grandes terminaciones nerviosas. Otra forma es incluso hacer ejercicio. Cuando nosotros ponemos en movimiento nuestro cuerpo y utilizamos a lo mejor, no sé, unas pesas, unas mancuernas, etcétera, vamos a estar estimulando estos receptores, sobre todo ejercicios que tengan que ver como yoga, pilates, donde, por ejemplo, utilizan algunos rodillos, algunas pelotas, algunas cuestiones que tengan texturas y que haga presión sobre nuestro cuerpo, sobre algunas zonas de nuestro cuerpo. Eso nos va a ayudar también. Incluso las caminatas cortas, que pudieran ser ahí las personas que están en confinamiento pues absoluto, es decir, que salen a lo mínimo indispensable o no salen definitivamente de casa, pues hacer caminatas cortas ahí alrededor de la cuadra. Esto estimula los receptores que están en nuestros pies. Conocemos de algunas técnicas, perdón, de medicina alternativa, como la reflexología, que nos estimula diferentes partes corporales de acuerdo a algunos puntos específicos que se dan en las plantas de los pies. Entonces, estas caminatas cortas se ha visto que además de que despejan un poco la mente, puedes tener un poco de contacto social ahí, de que saludas al vecino, saludas gente que, o observas gente que va pasando por ahí. Y ayuda, bueno, también esta estimulación a nivel de las plantas de los pies, pues pudiera ser de ayuda. Masajear el cuero cabelludo. Ahora sí que hacerse autopiojito, hacer este piojito en nosotros mismos. Eso se ha visto también que ayuda mucho. No sé si en algún momento les ha pasado, a lo mejor un poco más a las mujeres cuando traemos por ahí una cola de caballo, un peinado, alguna cosa que respira un poco nuestro cabello. Llegas en la noche, tal vez ya cansado, llegas a descansar a tu casa y empiezas como, voy a masajear un poquito mi cuero cabelludo. Eso estimula la circulación sanguínea, que es muy abundante justamente en general en la cabeza, y ayuda justamente con estos receptores, ¿no? Nuestro autopiojito nos puede ayudar a conciliar mejor el sueño y pues a tener esta estimulación. Aplicar cremas faciales y corporales. Luego nuestra cultura
que no, vaya, que privilegia mucho la cuestión de lo masculino y lo femenino. De repente los hombres no están tan acostumbrados, ¿no? Se dice que los hombres incluso, pues casi ni crema se ponen. Pero sería un buen momento para iniciar con esta práctica, además de que van a aumentar su piel de manera impresionante, pues nos ayuda justamente dar esta aplicación de crema de manera como muy consciente, ¿no? De que estás estimulando desde la puntita, ahora sí que de los pies, dar un poco de masaje, las piernas, no olvidar el abdomen, etcétera. Y la cara, ¿no? Las cremas faciales nos pueden ayudar justamente a hacer esta estimulación, a relajar los músculos de la cara y tener justamente este contacto. Y una cuestión ahí adicional sería la convivencia con mascotas, sobre todo pues hablamos de perros, de gatos, ¿no? Que son también pues importantes. Luego hay gente que jugamos con nuestros perros o nuestros gatos y están, los podemos cargar, los podemos subir, dejar a lo mejor que se acuesten un ratito ahí sobre tus piernas, sobre tu regazo, y eso ayuda justamente cuando estamos pues en estas situaciones complicadas, ¿verdad? Y bueno, también, por supuesto, está la cuestión de ¿verdad? Y está muy padre la onda del afectivo, ¿qué? ¿Verdad? Esta parte afectiva. Entonces, pues bueno, cómprense su almohada abrazada, que es real. Estas aditamos, los encuentro en estas tiendas de Mercado Libre y Amazon y demás, porque son a veces una cuestión necesaria, o sea, es lo que les digo, la deprivación afectiva es importante. ¿Qué es lo que hemos visto ahora durante este aislamiento físico en la pandemia? Bueno, que algunas personas, no todas, han tenido necesidades eróticas aumentadas, es decir, el líbido se ha elevado de manera importante y entonces, bueno, pues ahora sí que estamos como gatitos enjaulados porque pues no puedes tener este contacto físico. Es decir, las personas que tienen convivencia con su pareja, que viven en pareja, pues no tendrán mayor problema. Y estas necesidades eróticas pueden ser aumentadas o disminuidas. Incluso algunas personas dijeron, bueno, se inició la pandemia y las parejas ahora sí que o se consolidan y se fortalecen de manera muy sustancial o definitivamente empieza a haber divorcios, ¿no? Vimos como el caso de China y empezaron a haber un chorro de divorcios ahora con la pandemia, con esta convivencia tan pues intensa, ¿no? Pero estoy hablando de las personas que no viven con su pareja y la tienen o que definitivamente no tienen pareja. Entonces, bueno, está el autoerotismo como alternativa. El autoerotismo es la forma sexológica de llamarle a la masturbación. Está, por supuesto, la alternativa. Y muchas personas tienen todavía hoy en día como muchos tabúes, como muchos prejuicios respecto a la masturbación o al autoerotismo. Y pues sería un buen momento también para empezar a pues verlo como lo que es, como una forma de conocer tu cuerpo, una forma de estimularlo. Y si estamos hablando justamente del hambre de piel y hablamos de estos masajes corporales y demás, pues es también un momento en el que tenemos a lo mejor tiempo, tenemos incluso pues la necesidad de tener este tipo de actividades o este tipo de prácticas y entrarle de una forma pues no morbosa, quitarle como ese rollo, ese asunto, ese prejuicio y más bien verlo como parte de mi salud física, mi salud emocional, mi salud sexual. Y por supuesto el uso de juguetes sexuales. Les decía ahorita, les comentaba sobre la tecnología áptica que se utiliza mucho en realidad virtual con algunos videojuegos y demás. También los juguetes sexuales, algunos de ellos, empiezan a utilizar esta tecnología para dar una mayor sensación a las personas que lo utilicen. Y una situación que no
no debemos de omitir y que lo estamos viendo, es que no, vaya, que ha habido un aumento importante de la venta de juguetes sexuales. Es decir, esta pandemia pues le ha traído a las sex shop y las marcas que justamente utilizan estos juguetes, perdón, que venden estos juguetes, bueno, han aumentado sus ventas. Entonces, como les decía, nada sustituye al contacto físico, la tecnología no reemplaza de ninguna forma, pero lo podemos intentar. Y ahí en pantalla vemos algunos juguetes sexuales. Si se fijan, no es el clásico dildo, ¿no? Con forma fálica que conocemos normalmente. Es decir, hoy en día la tecnología que se pone a disposición en el caso de los juguetes sexuales es ya bastante variada. No son solamente aditamentos o accesorios que se utilizan de forma femenina, es decir, los hombres y las mujeres lo pueden utilizar y tiene justamente estas vibraciones, estas intensidades, estas texturas que nos ayudan a estimular los receptores. Ahí vemos también un aditamento que tiene plumas. El uso de las diferentes texturas nos ayuda a estimular los receptores de la piel y justamente a disminuir un poquito pues esta situación. Entonces, la recomendación sería que si estamos pues en solitario, que no tenemos este contacto y empezamos a sentir como esta cuestión de, oh, quiero un abrazo, quiero un apapacho, quiero un beso, bueno, pues una opción pues bastante interesante sería justamente el uso de estos juguetes sexuales. Y pues bueno, con esto yo cierro mi tema. Dejaría nada más pues el espacio abierto por si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. Estoy a sus órdenes. Sí. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna pregunta, algún comentario para nuestra excelente ponente? De verdad que hambre de piel en estos tiempos. Estamos todos muy necesitados, ya que pues en casa tenemos a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros papás, pero definitivamente ese contacto físico que tenemos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, el abrazarnos, el saludarnos de mano, yo creo es más que suficiente para uno como persona tener ya ese contacto directo con la otra parte y que de verdad llena mucho. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario en relación a la ponencia del día de hoy? Los dejaste mudos, doctora. Hola, Luli. Buenos días. ¿Algún comentario? Tu micrófono. Que definitivamente nada va a sustituir el contacto físico, ¿eh? Eso sí, eso creo. Así es. ¿Alguien más que quiera compartir? Saludos a la doctora, excelente como siempre. Gracias, Florecita. Muy amable por tu comentario. Doctor Manuel Salazar, ¿nos podría compartir algo acerca del tema del día de hoy? Usted también como máster en sexualidad, nos gustaría saber su punto de vista. Bueno, parece que el doctor lo entretuvieron. Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Osiris, doctor, buenos días. Ah, Bueno, perdón, doctor Cárdenas. Doctor Cárdenas. Adelante. Bien. Osiris, perdón. Sí, Osiris, adelante. Bueno, felicitarla y decirle, bueno, a final de cuentas, el contacto humano siempre es importantísimo.
es desde que nacemos uno de los condicionamientos que nos hacen mantener el, eh, la contención emocional del otro. El que el niño nazca necesita todo este contacto físico, va haciendo que poco a poco también vaya él entendiendo todo su esquema corporal y por lo tanto vaya haciendo en el futuro una forma de contención de las más eficaces que hay. A veces a los niños se les da medicamentos porque se pegaron. Hay veces que lo único que se necesita es abrazarlo fuerte, porque eso genera las suficientes endorfinas como para que la persona baje el dolor y por lo tanto él poco a poco pase a su propia autorregulación. Entonces el contacto físico, a final de cuentas, pasa de la regulación que nos dan los otros a una autorregulación. El cuerpo, si bien es cierto, es de mucha comunicación por medio de la piel. El que te digan ru y te peguen y te acaricien, eso hace que los controlemos poco a poco. Al principio nuestras madres y nuestros padres, pero posteriormente nosotros lo introyectamos y entonces nosotros nos autocontenemos. Felicidades por la ponencia. Creo que sí necesitamos, aunque no lo podamos hacer ahorita físicamente, sí necesitamos decirlo afectuosamente con la palabra, porque las palabras también acarician. Y esto desde el punto de vista psicológico, a lo mejor no sustituye el abrazo, pero sí es muy importante para la contención que ahorita no tenemos con los abrazos. Muchas gracias, doctor Osiris. Doctor Roberto Cárdenas. Hola, buenos días, Pablo. Buenos días, doctora. Muchas gracias por su participación, muy interesante. Pues yo quiero hacer nada más una pequeña aportación y ya creo que nos queda claro a todos que los seres humanos somos gregarios, necesitamos de la convivencia con otras personas y bueno, en estos casos, por diferentes motivos que ya comentó, pues esto se ha visto complicado. Quiero hacer una mención de algunos estudios muy recientes que se han hecho muy interesantes, por ejemplo, con el tema de las mascotas. Las mascotas pueden, pues a quien las tiene, en su casa, creo que no le queda la duda del importante papel que puede jugar emocionalmente en este tiempo, ¿no? Han hecho estudios tan interesantes, por ejemplo, en unidades de cuidados intensivos pediátricos, donde evidentemente los niños no pueden tener acceso a sus familiares pues, por las características. Y han hecho trabajos, por ejemplo, con algunas mascotas, claro, que tienen condiciones de mucho cuidado muy particular. Y simplemente, aunque el niño esté en condiciones o esté en anestesia profunda por algún problema, las variables fisiológicas se modifican cuando está ese animalito ahí, ¿no? En contacto. Entonces, pues solamente quiero dar otra alternativa porque efectivamente por muchos motivos algunas personas o no tienen pareja o están divorciados o falleció su pareja. Es decir, hay muchas situaciones en las que se puede limitar el contacto humano desafortunadamente y pues creo que otra posibilidad más que creo que entre más opciones tengamos puede ser más favorable para todos, las mascotas, ¿no? Sobre todo en los niños, ¿no? Que también pueden manejar niveles de ansiedad muy altos y desafortunadamente por su desarrollo cognitivo natural todavía no suelen expresar esas necesidades verbalmente, pues bueno, es una alternativa que puede brindar mucho bienestar y pues realmente muchos de todos estos cambios fisiológicos que conocemos que tienen que ver con la vinculación, con el contacto humano, también pueden de una manera muy importante beneficiarse, por ejemplo, de la convivencia con mascotas. Bueno, es una pequeña aportación. Gracias a todos. Excelente día. Sí, doctor, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, de manera personal, yo tengo pues una gatita, Lola, que me acompaña desde hace ya casi 6 años.
Y sí, efectivamente es impresionante cómo además son muy, muy receptivos de la emocionalidad humana, ¿no? Cuando de repente estás triste, enojado, etcétera, el animalito responde y te da una cierta contención también. Ahorita que el doctor Osiris mencionaba la contención, los animalitos también nos dan cierta contención y sí, definitivamente es una alternativa. De hecho, ahorita, por cuestiones de la pandemia, no sé si recuerdan que al inicio hubo mucho abandono de animalitos porque teníamos esta falsa idea, esta falsa creencia de que podían justamente contagiarnos. Entonces, pues no, más bien sería lo contrario, ¿no? Cuidarlos y mantenerlos a nuestro lado justamente por el beneficio que nosotros les proporcionamos a ellos, pero sobre todo el que nos proporcionan a nosotros, ¿no? Y pues bueno, ahorita rápidamente quiero agradecer a todos sus comentarios. Efectivamente le damos un abrazo virtual a Pablo, porque hoy es su cumpleaños. El doctor Salazar le manda por ahí también una felicitación. Y a todos, de verdad, muchísimas gracias por los comentarios. Nos dicen que muy buenas alternativas para sustituir el contacto, dice Alma Padilla, y pues sí, definitivamente son buenas alternativas. Por ahí la doctora Cisneros Niebla manda una felicitación. Muchas gracias, doctora. Interesante, importante tema para todos los seres humanos, pues somos un reflejo social de nuestras emociones. Y sí, vemos cómo actualmente la parte social colectiva se ha vuelto pues un reflejo, ¿no? De la incertidumbre, de la angustia. Reaccionamos de formas que a veces no pensamos que podemos reaccionar, de formas incluso agresivas, como hemos visto actualmente las agresiones tanto a otras personas como al personal de salud, etcétera. Entonces, qué importante poner estos temas en la plática cotidiana y hablarlo, ¿no? Hablar de nuestros malestares. Pablo. Sí. ¿Cómo no confundir el hambre de piel con afectos o personas? Por ahí pregunta Cindy Morga, ¿cómo no confundir el hambre de piel con el afecto hacia una persona? Esto es importante porque de hecho, bueno, actualmente con esta situación del aislamiento físico, muchas personas han encontrado alternativas a tener contacto con otras personas o conocer a otras personas a través de la tecnología, justamente aplicaciones, redes sociales, etcétera, ¿no? Y luego, pues, esta necesidad afectiva, esta deprivación afectiva, nos puede generar, pues sí, alguna confusión. Recordemos que el enamoramiento es, pues, de la mejor forma dicha sería como una intoxicación por ahí de todas nuestras sustancias químicas y neurotransmisores cerebrales que no nos deja pensar como de manera pues más racional, más adecuada, ¿no? Entonces sí pudiéramos decir, híjole, es que ahorita estoy en contacto, en comunicación con esta persona y bueno, lo amo profundamente o le amo profundamente y sería como pues ahí hay un riesgo. Ahí la cuestión es, bueno, ver cómo cuando nosotros estamos en esta necesidad afectiva puede nublar y podemos no ver algunas otras situaciones. Pasa lo mismo con el enamoramiento, ¿no? Vemos todo lo maravilloso, todo lo bonito, todo incluso les ponemos habilidades y cualidades a las personas que ni siquiera tienen. Pero cuando solamente vemos eso, pues no es algo real. Es decir, necesitaríamos ver todo el paquete, todo lo bueno, todo lo que no nos resulta tan agradable, pero que sí nosotros estamos dispuestos como a vivirlo, a tolerarlo, etcétera. Y ahí estaríamos hablando ya de una cuestión pues más real, ¿no? En cuanto al afecto, al sentimiento que se genere, pudiéramos hablar en este caso de amor. Cuando solamente se trata pues de esta situación, les digo, una
un acercamiento, incluso propio, ¿no? Como un automasaje, esta cuestión nos va a ayudar y nos va a ir, pues, aliviando, ¿no? Esa sensación y no tener esta confusión. Porque luego también se ha suscitado en estos días que hay gente que, bueno, se pone en riesgo en todos los sentidos de, pues, tener contacto con personas que acaban de conocer a través de plataformas o redes sociales de forma, pues, así muy pues muy rápida, ¿no? Sin saber qué pasa, sin saber si la persona se está cuidando ante la contingencia, sin sus antecedentes de infecciones de transmisión sexual, etcétera, 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 justo por esta privación. Entonces hay que tener esto y lo que comentaba por ahí, me parece que el doctor Osiris, sobre esa contención emocional que podemos tener justamente a través de las palabras. Es decir, me siento en este momento así súper mal. Bueno, alguien de confianza a quien yo le pueda expresar cómo me siento, a quien yo le pueda expresar esta necesidad afectiva que tengo y que me dé esta contención, pues nos ayudaría a no estarnos confundiendo ahí con relaciones amorosas que a lo mejor no van a tener un buen fin. Pues bueno, no sé si habrá algún otro comentario para la doctora Aleida. De no ser así, pues no nos queda más que agradecerte, doctora, que sigas visitándonos, que sigas aceptando nuestras invitaciones. El día de hoy fue por parte de la Subdirección de Epidemiología, de la Dirección de Normatividad y Atención en Salud Mental, del maestro Daniel de la Rosa. Muchas gracias, Daniel, por haber invitado a tan finísima persona el día de hoy. Y pues no me queda más que pues dar por concluida la sesión del día de hoy, dándole las gracias a nuestra directora general, la doctora María Soledad Ruiz Canán. Doctora, te envía un fuerte abrazo a la doctora. El día de hoy no pudo estar presente en la sesión por su agenda tan apretada que tiene la doctora, pero aún así te manda su admiración y su respeto hacia tu persona. Y muchas gracias por haber asistido el día de hoy. Esperamos verte muy pronto nuevamente aquí con nosotros, impartiendo temas acerca de lo que te dedicas, a lo que haces, por decirlo así de alguna manera. Muchas gracias, doctora. Nos despedimos de todos ustedes. Nos vemos la próxima semana, jueves 9 de la mañana, nuestras sesiones académicas todavía de manera virtual. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. ¡Feliz cumpleaños, Pablo! Gracias, Sofía. Gracias. Un abrazo. Un abrazo virtual. Gracias, igual.